De nuevo, gracias, bienvenidos a todos y espero aprendamos mucho, como dice el doctor Toro, de esta experiencia que nos deja grandes aprendizajes y grandes preguntas a todos de aquí al futuro. Entonces, bueno, hablando de salud mental, pues está conocido, digamos, en diferentes investigaciones, que cuando los trabajadores de la salud hacen un esfuerzo psicológico y emocional que es más grande en las situaciones de pandemia, se tiene en cuenta y teniendo en cuenta que el individuo está cuidando a otros miembros, pero que además está aislado y además está expuesto a la enfermedad, esto hace que el esfuerzo que tiene que hacer sea más allá de lo usual, más allá de lo normal. De modo tal que se ha estimado que 1 de cada 6 trabajadores de la salud van a desarrollar un trastorno de ansiedad después del episodio de pandemia o durante el episodio de pandemia. Es así que otros estudios han mostrado que alrededor del 11% puede desarrollar síntomas asociados al estrés como depresión, trastorno de ansiedad generalizada, hostilidad o incluso somatización. Se ha encontrado que se debe, o mejor dicho, ¿a qué se debe que le están teniendo el personal de la salud? No solo los médicos, todo el personal de la salud, a su propia salud y a la salud de su familia, es decir, qué tanto se va a afectar en el ejercicio de la atención de los pacientes, su propia salud y su familia. Tienen miedo a contagiarse y contagiar a su familia, tienen miedo a la seguridad de sus compañeros de trabajo, es decir, qué tan seguros o inseguros están entre ellos y los compañeros con los cuales comparten día a día, a la soledad, porque van a tener que estar aislados por un periodo de tiempo, por lo menos así vayan a sus casas, van a tener que estar un poco aislados de su familia, y si llegan a enfermarse van a tener que estar más aislados todavía, y le temen también a las expectativas de la población, porque la población puede tener ira, puede tener ansiedad, puede tener estrés relacionado con la incertidumbre que todos manejamos en el episodio de una pandemia. ¿Cuáles son las consecuencias que se han encontrado en el personal de salud a nivel psicológico? Pues se ha encontrado, y de los estudios realizados después del SARS, que ustedes van a ver en cada diapositiva, están referenciadas las fuentes académicas de las que extrajimos la información. En esos estudios, después de la pandemia del SARS, se encontró que el 10% del personal de salud terminó con un trastorno de estrés postraumático, que 2 o 3 veces tuvieron más estrés postraumático aquellos profesionales o aquel personal que fue aislado durante la cuarentena, es decir, que tuvo que trabajar directamente con pacientes o que tuvo amigos contagiados y que de hecho tuvieron que aislarse. Se encontró también que hubo abuso de sustancias, que hubo mayor riesgo de presentar algún trastorno psiquiátrico del tipo trastorno afectivo, y que además si tuvieran o tenían un trastorno afectivo previo, o si son muy jóvenes, o si tienen sentimientos negativos percibidos, van a tener más riesgo de presentar este tipo de trastornos, cuyos síntomas más comunes que se encuentran en este tipo de personal son la depresión y el insomnio. Además, se encontró que, bueno, hay un proceso de adaptación, que no todo es malo y que podemos llegar a adaptarnos, pero que requiere estrategias para poder adaptarnos a una circunstancia como la que estamos viviendo. Se encontró entonces que hubo una disminución de síntomas cuando, por ejemplo, había mayor conocimiento de la enfermedad. Entonces, entre más tenemos claro cómo tratarla, entre más tenemos claro cómo reconocerla, va a haber una mayor posibilidad de proceso adaptativo y esto va a hacer que los síntomas disminuyan. Sin embargo, son más vulnerables quienes perciben estar en riesgo, es decir, el personal que se siente en riesgo tiene muchísima mayor vulnerabilidad psicológica y además cuando sienten que la crisis de la pandemia, en el caso del SARS, fue, por ejemplo, que sentían que afectaba su vida laboral, que impacta directamente su vida laboral. Esto hace, o también son más vulnerables quienes ya vienen con afectos depresivos, que de hecho tenemos estudios que muestran que en el personal de salud y especialmente en médicos y residentes hay una gran prevalencia de depresión y además son más vulnerables quienes trabajan en unidades de alto riesgo, es decir, quienes están en las unidades de cuidados intensivos. No es lo mismo cuando cuidan un solo paciente que múltiples pacientes, entonces cuando tenemos sobrecarga laboral debido a que hay una gran multiplicidad de pacientes, también estamos en mayor riesgo y dependiendo del tipo de pacientes. A mayor gravedad de los pacientes, hay mayor vulnerabilidad del personal de salud. ¿Por qué? Porque se siente mayor temor a la salud, mayor aislamiento social y mayor estrés laboral.
En un estudio en Singapur se encontró que un 20% de las personas que trabajan en el área de la salud tuvieron trastorno de estrés postraumático. Entonces miremos que hay variabilidad desde el SARS, que se estudió en Estados Unidos, en donde hubo un 11% de trastorno de estrés postraumático, hasta 10% en Singapur. Lo que podemos determinar de esto es que si bien no tengamos claro el porcentaje de personas que podrían terminar con trastorno de estrés postraumático, sí podemos asumir que va a haber un porcentaje de personal de salud que va a tener este tipo de trastorno durante o después de la pandemia, que se da más en médicos que en otro tipo de personal, y que como en muchas otras cosas en salud, estar casado es un factor protector, es decir, tener una pareja estable, afectiva, no necesariamente casado de una forma legal, protege a las personas de tener mayores consecuencias psicológicas. Como factores que reducen los síntomas, se identificaron, bueno, si hay una buena comunicación con los directivos y si hay buenas medidas de precaución, esto nos protege al personal de salud. Si hay posibilidad de recibir retroalimentación por parte de nuestros coordinadores o las directivas, también nos protege como personal de salud. Si hay apoyo por parte de los supervisores y los colegas. Cuando no tenemos apoyo por parte de las jerarquías más altas, se siente todavía una mayor indefensión, lo que pone al personal en mayor riesgo. Cuando tienen apoyo familiar, cuando hay habilidad para expresar los sentimientos y, como en otras circunstancias de salud, sin importar la perspectiva religiosa, si hay una creencia espiritual y un acompañamiento espiritual, también se previene el personal de salud. En esta investigación, en la cual se evaluaron los factores asociados con los desenlaces en salud mental en los trabajadores de la salud, específicamente en el coronavirus, este fue un estudio rápido que se publicó en marzo y que se hizo con el personal de China. Se contactaron a 1.257 de los 1.830 individuos que estaban atendiendo específicamente en el hospital en el cual se hizo en Wuhan, que fue donde se hizo este estudio, y se encontró que de los 1.257, el 64% tenían entre 26 y 40 años, y el 76% habían sido mujeres. De estos, el 60% eran enfermeras, casi el 40% médicos, y trabajaban de estos el 40% en la primera línea de atención. ¿Qué se encontró en cuanto a resultados en salud? Que el 50% estaba presentando síntomas depresivos, que el 44% tenía ansiedad, el 34% estaba sufriendo de insomnio y el 71% de angustia. Y esto es específicamente con el COVID. Es decir, que esto nos da una evidencia de que la afectación en temas de salud mental en el personal se da, y se da de una forma importante porque se da en un porcentaje importante del personal que atiende a la población. En otras situaciones de crisis y catástrofes se ha estudiado el impacto psicosocial que se da en el trabajador de la salud, y específicamente en el COVID, dada la alta vulnerabilidad que se percibe, dado el caos y gran cantidad de muertes que vive el personal de salud, la sensación de no poder dar respuestas efectivas, una sensación de falta de control, de no tener capacidad para controlar todas las situaciones que van a presentarse, las exigencias de un contexto que es amenazante, las posibles tensiones que se presentan en los equipos de trabajo, más un ritmo de trabajo intenso, más el manejo de una gran cantidad de información nueva, porque constantemente van a tener que estar aprendiendo el manejo, el tratamiento, el diagnóstico, y el tener que atender a personas que están alteradas en su estado emocional, tanto los infectados como los familiares, hacen que el impacto de la exposición a toda esta serie de situaciones genere estas consecuencias de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Para ubicarnos un poco y por qué se afecta de esta forma y por qué pueden terminar afectado el personal de salud, vamos a hablar un poquito de estrés y salud. Tal vez algunos de ustedes lo tengan claro, pero es bueno que volvamos a recordarlo para que veamos y entendamos por qué estas consecuencias. Entonces, hablando de las fases del estrés, el estrés no siempre es dañino. En las fases del estrés tenemos una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. Donde la fase de alarma básicamente es esa fase que nos permite movilizarnos. Moviliza todas las defensas del organismo, aumenta la frecuencia cardíaca, se libera gran cantidad de glóbulos rojos, se redistribuye la sangre que abandona los puntos menos importantes, por eso es que nos ponemos pálidos cuando empezamos a tener una situación que es amenazante.
y se redistribuye la sangre para que no llegue a vísceras e intestinos, para que pueda irse a músculos, cerebro y corazón, que es lo que el cuerpo considera que necesita o va a necesitar tener activo para poder responder. Se aumenta la capacidad respiratoria, se dilatan las pupilas, se aumenta la coagulación de la sangre y se aumentan los linfocitos. Es decir, el cuerpo establece una respuesta que lo va a ayudar ya sea a huir, ya sea a defenderse, pero que le va a permitir sobrevivir, porque el cuerpo humano entiende el estrés como una situación amenazante, tal cual como un mamífero entiende una situación amenazante de vida o muerte. Cuando una situación de estas pasa, el cuerpo reacciona, el organismo reacciona y bueno, vuelve y se estabiliza. Sin embargo, cuando se mantiene la situación amenazante, pasamos de la fase de alarma a la fase de resistencia, en donde el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar esa situación. Entonces ya va a tener que buscar mecanismos para que no se desgaste el cuerpo, y lo que hace es normalizar los niveles de corticosteroides y tiene un lugar una desaparición de la sintomatología. Cuando lograste entender cómo afrontar la situación, aparece esa fase de resistencia. Pero si no has logrado adaptarte y si la situación amenazante sigue siendo lo suficientemente compleja, pasamos a la fase de agotamiento. Y esa fase de agotamiento se caracteriza porque la presión se repite con frecuencia o es de larga duración. Y entonces ya los recursos que la persona tiene para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes. De modo que se produce una alteración a nivel tisular y pueden aparecer patologías psicosomáticas. Pero, de acuerdo con los estudios en psicología y las propuestas de Lazarus y Feldman, esto no se da per se, es decir, no siempre que tenemos un estímulo que pudiera ser amenazante, vamos a tener una respuesta de este tipo. También depende de la valoración y de la interpretación que el sujeto hace de los estímulos que está viviendo. Entonces, desde este punto de vista, se considera que ante un estímulo, que puede ser un acontecimiento habitual, una molestia diaria, una circunstancia crónica, o en este caso, la pandemia, la persona va a hacer una evaluación primaria y va a decir, bueno, este acontecimiento afecta mi bienestar. Si no lo afecta, no va a haber un cambio en el sistema nervioso autónomo y no va a ser necesario que hagamos un afrontamiento. En realidad es una situación que ocurrió y que podemos dejar pasar. Pero si el acontecimiento amenaza mi bienestar o es un reto para mi bienestar, ahí es donde va a ser la diferencia mi respuesta. Una cosa es que yo perciba la situación como una amenaza y una cosa es que yo perciba la situación como un reto. Si la percibo como una amenaza, va a haber una hiperactividad del sistema nervioso que va a impulsar hacia un tipo de acción que va a ser más de evitación. Cuando yo tengo una amenaza frente a mí, lo que voy a hacer es tratar de huir, de salir corriendo, no querer afrontarla porque puede dañar mi vida. Mientras que cuando yo asimilo esa situación como un reto, es decir, que me pone frente a una situación en la cual puedo aprender, en la cual voy a ver qué puedo superar y que además si logro superarla va a ser para mí una mejor situación de bienestar, pues esa hiperactividad del sistema nervioso me va a llevar a otro tipo de acción, que es aproximarme al problema, aproximarme a la circunstancia y buscar cómo afrontarlo, cómo resolverlo. En ese sentido, la persona va a empezar a hacer acciones de afrontamiento y va a hacer una evaluación secundaria, que también me ha ido con estas situaciones de afrontamiento. ¿Tuve éxito? Si tuve éxito, va a empezar a disminuir la actividad del sistema nervioso y entonces vamos a llegar ¿a qué? A esa fase de adaptación. Pero si fracasan, si haga lo que yo haga, no logro superar esa situación amenazante, va a haber una mayor activación del sistema nervioso y ahí es donde va a aparecer esas respuestas de agotamiento que pueden tener componentes, por ejemplo, de ansiedad. Entonces, fijémonos ahí que una clave importante es qué tanto yo cómo voy a interpretar esta circunstancia, qué tanto el entorno y yo me van a permitir que esta circunstancia sea una amenaza o sea un reto para el personal de salud. Entonces, cuando dijimos, cuando se siente como amenaza y la amenaza se sostiene, puede aparecer el burnout. ¿Y qué es el burnout? Es una serie de respuestas negativas hacia el trabajo que se produce por una exposición prolongada a un ambiente laboral que es altamente demandante. El burnout se caracteriza por 3 síntomas generales: agotamiento, una sensación de falta de realización personal y un distanciamiento, un cinismo hacia los otros. ¿Qué es eso del agotamiento?
es una sensación constante de falta de energía para realizar las actividades laborales. Y no se refiere solo a un agotamiento físico, también emocional, psicológico. Generalmente se da de ambas vías, es decir, un cansancio físico que se siente como un cansancio crónico y un cansancio emocional que se siente ya como un desgaste emocional. Esa sensación de cansancio y desgaste hace que la persona maneje unos mecanismos de afrontamiento que generalmente lo lleva a distanciarse, a generar un distanciamiento con el otro que me permita ya no identificarme con él y no sentir lo que él siente y no sentir esa empatía que es la que me está desgastando emocionalmente, de modo que empiezo a tomar unas actitudes tipo cinismo sin darme cuenta, porque la persona pues básicamente al no sentir esa empatía, el comportamiento que el paciente siente es como si fuera una persona de tipo cínico, es decir, como si ya no le importara el paciente. Y además, esa sensación de que venir a este trabajo no me está realizando como persona. Ya esa meta que yo tenía al estudiar lo que estudié, cuando yo lo estudié sentí que me iba a realizar como persona, que esto era lo que quería hacer, pero cuando estoy en burnout ya no siento que esto me llena como persona, ya ni entiendo por qué estoy haciendo esto. Podemos ver en diferentes investigaciones que el personal de salud per se ya en sus actividades laborales sufre de burnout. Hay una alta prevalencia de burnout en el personal de salud, muchísimo en el personal de enfermería sobre todo, pero que ante una situación de pandemia esto se nos puede incrementar más allá del problema que ya normalmente estamos viviendo con el personal de salud. ¿Y qué causa ese burnout en el personal de salud? A nivel profesional, se ha encontrado que disminuye la calidad de la atención que presta y de hecho incrementa la cantidad de errores en la atención que se presentan, lo que lleva a que ocurran más eventos adversos. Se disminuye la satisfacción de los pacientes, se disminuye la productividad y el esfuerzo que hacemos a la hora de desarrollar nuestras actividades y esto genera que haya una alta rotación entre el personal de salud. Pero además, a nivel personal, se incrementa el riesgo de suicidio, se incrementa la depresión, el consumo de sustancias o alcohol y además se da una mayor cantidad de rupturas en las relaciones personales. Es decir, que un profesional de la salud, un personal de salud que termina en burnout va a tener afectación de todo tipo y no solo va a resultar afectado él, va a terminar afectando la calidad del trabajo que hace y la satisfacción de los pacientes. Ahora, hablamos que el burnout se da cuando hay un estado prolongado de altas demandas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque en el trabajo y de acuerdo a la teoría de demandas y recursos en el trabajo, uno tiene en el trabajo unas demandas laborales, pero tiene unos recursos para poderlas llevar a cabo. Unos recursos que son laborales y unos recursos que son personales. Cuando hay un equilibrio entre estas dos, entonces básicamente lo que va a haber es que va a haber una situación de bienestar. ¿Por qué? Porque hay una relación positiva, o se ha encontrado una relación positiva en que cuando yo tengo recursos adecuados para responder a las demandas, voy a tener una mayor motivación en mi trabajo. Y además esos recursos sirven como mediador, funcionan como un mediador entre las demandas y el agotamiento. De modo que a más recursos hay menor probabilidad de que yo sienta agotamiento en la realización de mis tareas. Pero también vemos una relación negativa entre el nivel de agotamiento y tensión que yo siento y el nivel de bienestar, de motivación y de compromiso que tengo con mi trabajo. De modo que estas dos van a terminar relacionándose con cómo yo estoy desempeñando mis tareas, en tanto a calidad, en tanto a humanidad y en tanto a satisfacción como tal. De hecho, una revisión sistemática realizada en el 2016 mostró que hay una estrecha relación entre el trabajo en equipo, el bienestar y la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque en estos recursos personales, yo tengo mis recursos personales en cuanto a capacidad de solución de problemas, toma de decisiones, habilidades técnicas, habilidades no técnicas personales, pero además tengo unos recursos que se dan en el área laboral que tienen que ver con la buena comunicación en el equipo, con el interrelacionamiento entre el equipo y con qué tanto apoyo yo siento también de ese equipo. Mi equipo de trabajo termina siendo un recurso laboral importante que va a ayudar a mejorar o a disminuir, a aumentar o a disminuir mi sensación de bienestar. En ese sentido, vemos que se han establecido y postulado relaciones bidireccionales entre el trabajo en equipo y el bienestar del personal de salud, y entre el bienestar del personal de salud y la seguridad de los pacientes.
Esto quiere decir que si no prestamos atención al nivel de estrés que siente nuestro personal de salud, igual no estamos garantizando que la atención que estemos dando al COVID sea la mejor, porque estamos más propensos al error. Ahora, en un estudio también realizado y publicado, se encontraron, digamos, algunas circunstancias que hacen que la gente tenga más probabilidad de sufrir de burnout. Y básicamente los psicólogos nos resumen esto como, bueno, si tú quieres tener burnout, sé perfeccionista. Trata de que todo salga perfecto. Eso te va a llevar sí o sí al burnout. No hagas ejercicio. Mira el vaso siempre como medio vacío. Come mucha comida rápida y ojalá no desayunes. Rutinízate, haz todos los días lo mismo. Duerme hasta que tengas hambre, come hasta el cansancio, toma alcohol para relajarte, usa estimulantes, échale la culpa a otros todo el tiempo, duerme poco, cúlpate por abandonar el sitio de trabajo, nunca tomes vacaciones, acepta la responsabilidad por todo y sé totalmente controlado. Si tú haces eso, seguro, seguro vas a terminar con burnout. ¿Qué nos dice esto? Ojo a lo que estamos haciendo, ojo que tanto de esto nosotros estamos asumiendo, qué tanto yo voy a mi trabajo creyendo que debo hacer todo perfecto y que nada me salga mal, o si me sale mal, le echo la culpa todo el tiempo a otras personas y no asumo también qué parte de mí está ahí o demás. Entonces, teniendo como base que esa es la, digamos, realidad que vamos a tener de frente con el personal de salud, ¿qué tipo de apoyo podríamos brindar a ese personal? Ya que veo que aquí, o pues no estoy viendo en este momento, pero antes de arrancar, vi que habían psicólogos conectados, personas que tal vez vamos a estar de frente en las instituciones de salud buscando poder brindar y buscando, bueno, ¿qué podemos hacer por este personal para reducir el riesgo de que terminen con trastorno de estrés postraumático o que terminen quemados? Bueno, lo primero es enseñarle a determinar sus signos de alarma. El personal de salud debe tener claro cuáles son esos signos de alarma que me dicen puedo estar entrando en una situación de estrés crónico. ¿Por qué? Porque cierto nivel de estrés es normal. No es cierto que no vayamos a sentir estrés ante una situación tan amenazante como esta, y de hecho ese estrés, como dijimos al principio, nos prepara para la acción. Pero hay que empezar a ver si estamos empezando a sentir fatiga por compasión, y ojalá el personal de salud que va a trabajar con este personal de atención esté evaluando constantemente qué tanto se está dando esa fatiga por compasión, y se da y se verifica con los mismos síntomas físicos y emocionales que generalmente tienen las víctimas. Es decir, la forma como se vive, las consecuencias psicológicas o las situaciones psicológicas en una pandemia son muy similares a las situaciones de guerra, de catástrofe. ¿Por qué? Porque son situaciones muy amenazantes para la vida. Entonces, esa fatiga por compasión se da similar a como la viven las víctimas. Cuando ya empezaron a dejar de lado sus necesidades, es decir, cuando ya no le presto atención a dormir, a comer. ¿Por qué? Porque me he metido en el síndrome de Superman. Y más cuando nos lo venden también de forma social y nos dicen que somos héroes y nos comemos totalmente el cuento de que tenemos que ser héroes y que no importa también nuestra salud, pues ahí es un signo de alarma. Eso no está bien y no es sano para el personal de salud. Cuando estamos en mucho aislamiento, cuando empezamos a consumir alcohol u otras sustancias psicoactivas, cuando tenemos una tristeza sostenida, melancolía al terminar los turnos, cuando empieza a haber ausentismo, irritabilidad, o cuando hay una disminución de la funcionalidad en áreas de la vida que no necesariamente tienen que ser el trabajo, es decir, cuando ya no funciono bien en mi casa, cuando ya estoy empezando a tener conflictos en diferentes áreas, pues son signos de alarma para decirme, oye, cuidado, puedes estar empezando a tener un inicio de burnout. ¿Qué pautas podemos hacer para cuidarlos? Bueno, hay que estar recordando todo el tiempo a nuestro personal de salud que hay que tener cuidado al cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra máquina y si nuestra máquina funciona mal, nada va a funcionar bien. Entonces, lo primero es aceitar la máquina. Y la máquina hay que aceitarla alimentándola bien, saludablemente. Es decir, si pasamos 12 horas sin comer, exponemos a nuestra máquina en más riesgo de shock. Hay que tener buen sueño, alguna actividad física, las posturas corporales que asumimos y ojalá enseñarles y aprender algunas técnicas de respiración, sobre todo estas técnicas de respiración que pueden hacerse de forma rápida, en donde yo puedo parar en algunos momentos del turno, cuando ya estoy muy agobiado, cuando ya me siento muy cansado, me pueda aprender a sentar tal vez en algún lugar aparte o incluso recostarme en una pared, asumir una posición cómoda y aprender a hacer respiración al menos por 5 a 10 minutos, mientras vuelvo a controlar mi sistema nervioso. La respiración sirve para esto.
para relajar otra vez el sistema nervioso y que esa activación grande del sistema nervioso autónomo que tenemos se controle un poco. Hay que buscar hacer actividades gratificantes, tener algunos momentos de recreación y manejo del tiempo libre. Y esto nos parece muy difícil y a veces cuando uno habla de esto le dirán, pero ¿en qué momento? Si todo el tiempo están esperando que estemos atendiendo. No es saludable que pensemos de esta forma y que nos organicemos como gremio para trabajar de esta forma. Es importante que tanto en las instituciones de salud, que digamos apoyados como grupo, logramos encontrar espacios para que cada cual tenga sus espacios de descanso y para que cada cual pueda tener sus espacios también de actividad alterna que le permitan salirse mentalmente de todo lo que es la atención en pandemia únicamente. Estarnos chequeando la salud, hay que hacer una lectura oportuna de síntomas, cómo está mi cuerpo, estoy teniendo fiebre, estoy teniendo algunos síntomas físicos como tipo gastritis, síntomas intestinales, que me dicen que de pronto estoy teniendo estrés sostenido durante todos los días. Es bueno, y aunque esta es la parte más difícil, a las personas que están en situaciones de catástrofe, el apoyo social es muy importante. Generalmente esto se da en los espacios no laborales porque puedo compartir con familia, amigos, con la comunidad. Sin embargo, en situación de pandemia tenemos una cosa particular y es que estamos aislados, pero hay que buscar la forma de hacer una red de apoyo, así sea virtual, porque si estamos solos enfrentando esto, va a ser muchísimo más complejo. Y también cuidar nuestra autoimagen, estar reforzando mi autoimagen física, intelectual y relacional para sentirme bien conmigo mismo y con los demás. Ahora, en cuanto a estrategia específica, es bueno que al terminar el turno busquemos un espacio de ventilación y de descompresión, que ahorita lo voy a explicar a más detalle, pero en el cual podamos compartir lo que ocurrió durante el día y ojalá pues con la familia también se podría hacer, pero con la familia en este momento no va a ser tan fácil, entonces va a tocar que lo hagamos con los compañeros de trabajo y va a ser ideal que busquemos esos espacios en los sitios de trabajo. Es importante también que cada uno se siente a pensar y a conocer los propios límites. A veces como personal de salud se nos olvida que tenemos límites y como fuimos educados de esta forma y sobre todo quienes vienen de una educación más clásica en donde trasnocharse, en donde pasar turnos de 36 horas, 72 horas, quien lo lograba mejor es el mejor médico, en donde nos vendieron que el mejor médico, la mejor enfermera, era quien pasaba 3 días sin descanso y quien no se quejaba, pues no. No es así ahora y hay que entender que yo tengo unos sentimientos, unas emociones, que yo tengo unos pensamientos, que tengo un cuerpo que también se agota y que además tengo comportamientos que reflejan esos límites que estoy sobrepasando. Entonces es importante leer mis emociones, la ansiedad, la tristeza, la irritabilidad para que me diga, hey, estoy llegando al límite. Es importante leer los pensamientos si tengo mucha preocupación, si tengo dificultad para concentrarme, si estoy teniendo dolor de cabeza, fatiga, dolor de espalda constante, si estoy tomando, fumando de más, porque esto me dice que realmente estoy sobrepasando los límites y que debo empezar a parar o empezar a pedir ayuda también al equipo que trabaja conmigo. Ahora, técnicas al personal de emergencias. Entonces, mencioné 2, pero vamos a ver entonces un poquito con más detalle, no con todo el detalle que lo meritaría, pero para dejarles a ustedes la idea. Por ejemplo, algo que sirve mucho es hacer un espacio de activación o briefing. Es un espacio corto al comenzar el turno, cuyo objetivo es que nos contemos las novedades, es decir, que nos preparemos para la jornada de trabajo que vamos a tener, para que digamos cuáles son las situaciones que vamos a afrontar, porque una de las cosas que más incrementa el estrés es la situación de incertidumbre, no saber con qué, a qué me voy a enfrentar. Entonces, cuando yo tengo ese espacio de briefing inicial y en donde hago una activación inicial, pues permite que cada uno primero exprese cómo se siente hoy, qué inquietudes tiene, pero que además me informen cuáles son las tareas y que nos organicemos como equipo para lo que se espera del personal y a lo largo del turno. Ese no es un espacio que debe ser muy largo y aunque sintamos que nos quita tiempo, en realidad se ha mostrado que cuando tenemos esos espacios iniciales de organización de equipo, se ahorran muchos tiempos que se pierden después tratando de organizarnos porque no nos organizamos al principio de la jornada. También al final del turno podemos hacer una estrategia que se llama desactivación o defusing, que sirve para prevenir los daños emocionales y para mejorar la comunicación del equipo. ¿Cuál es el objetivo de esta reunioncita al final de la jornada?
informar sobre lo que pasó, sobre el estado de ánimo y el estrés del equipo y potenciar recursos de afrontamiento. Es casi como si hiciéramos un grupo de apoyo al final de la jornada, donde vamos a hablar de las situaciones complejas que nos ocurrieron y donde entre todos vamos a ayudar a mirar cómo potenciamos que se afronten esas situaciones y que se reduzca el estrés cuando las estamos viviendo. No es tan estructurado, esta reunión de defussing no es estrictamente un debriefing, pero sí tiene alguna estructura. La idea es que sí miremos quiénes estamos ahí, para qué va a servir esta reunioncita, explorar. Explorar requiere relatar los hechos, cómo se han sentido, qué necesidades hay, y durante este relatar los hechos, la idea es que no se juzgue a nadie, que lo pueda relatar tal cual como lo sintió y cómo lo vivió, para que pueda expresar las necesidades que tiene ante esas situaciones que se dan. Y hacer una información y cierre donde se relata cuáles son los intervinientes, cuáles son las reacciones, cuando se tratan de normalizar esas reacciones, y se refuerzan recursos de afrontamiento de cada persona. Es decir, si la persona nos dice, bueno, hoy tuve que decidir entre una persona joven y una persona de 65 años para ver quién tenía el respirador y quién no, eso me hizo sentir frustrado porque ambas personas considero que tenían probabilidad de salvarse, pero que no había el recurso para hacerlo, y yo quisiera poderlo brindar, y la necesidad que tengo es de algún protocolo que me ayude a tomar estas decisiones de forma más rápida, para no sentir que cargo con el peso de la decisión. Pues el hecho de que lo esté expresando y que lo esté afrontando y que lo haya afrontado y que nos haya contado cómo lo afrontó, sirve para que reforcemos las estrategias de afrontamiento positivas. Y si la persona está presentando estrategias de afrontamiento negativas del tipo evitación o negación, le ayudemos a buscar unas estrategias más positivas de afrontamiento ante estas situaciones difíciles. Pero además, para que ayudemos a recordar las pautas de autocuidado. Y ojalá en este momento hagamos también y les recordemos unas estrategias de respiración que les ayuden a irlas habituando dentro de su comportamiento laboral continuo. Es imprescindible para que se pueda sobrellevar mejor una situación de estas, un buen ambiente de trabajo. Una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que sentimos. Y hay que aprender a expresar lo que vemos y lo que sentimos de formas más adecuadas con quienes trabajan con nosotros. Hay que aprender a cambiar las expresiones que son generalizadoras sobre fracasos o defectos por algunas que son más específicas sobre personas y lugares. No es tan bueno decir usted es un impuntual, porque entonces ya lo estamos categorizando como algo que ya no va a cambiar y que no podemos cambiar, sino el día de hoy llegaste tarde y qué podemos hacer para que mañana esto no pase. Esto cambia totalmente la perspectiva de cómo lo estamos viendo y cómo le estamos diciendo a la persona, digamos, las inconformidades que tenemos, pero además lo que sentimos. Es necesario que nos hagamos responsables de lo que cada uno siente. Las personas somos muy dadas a decir, me hace sentir, es que tú me haces sentir así, es que usted me pone bravo, usted me pone molesto, y es muy importante decir que yo me siento bravo, que yo me siento molesto, y expresar por qué lo siento así, es decir, aprender a ser un poco más específicos en la forma como expresamos lo que estamos sintiendo con nuestros compañeros de trabajo. De ahí que el trabajo en equipo termina siendo uno de los recursos más importantes a los que tenemos que abogar. Solos no vamos a ser capaces de afrontar una situación tan compleja como estas. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo en equipo? Bueno, un equipo son dos o más personas que interactúan de manera dinámica, interdependiente y adaptativa hacia un objetivo común y valorado, que tienen roles o funciones específicas, pero que deben interactuar para poder llegar al objetivo. Es decir, que no funciona que cada uno trabaje por su lado y haga su pedacito de la tarea, porque son interdependientes. Se requieren los unos de los otros para que funcionen mejor las actividades que están haciendo. Dentro de las estrategias que se han propuesto para ayudar a manejar, digamos, estas situaciones complejas como las del COVID o situaciones de crisis, hay un programa que se llama Team Steps, que fue desarrollado por la AHRQ, que es la Agencia para la Investigación en Calidad y Seguridad de los Estados Unidos, y que ha mostrado ser efectivo para entrenar el trabajo en equipo en los equipos de salud. Ese programa básicamente se enfoca en 4 habilidades no técnicas específicas que impactan el trabajo en equipo: la comunicación, el liderazgo, la conciencia situacional y el apoyo mutuo. Básicamente lo que busca es brindar conocimientos, mejorar las actitudes frente a estas habilidades para así poder impactar el desempeño, es decir, mejorar el desempeño.
¿Qué busca mejorar en la comunicación, liderazgo y demás? Este programa no se enfoca en que nos hablemos bonito y nos riamos y seamos súper amigos, porque muchas veces creemos que eso es trabajo en equipo. No, este programa se enfoca en que aprendamos a tener una comunicación efectiva en los momentos que son, con las personas que son y dejando claro los mensajes que debemos dar. Se enfoca en un liderazgo efectivo en el área de la salud, en ser capaces de tener una conciencia que nos permita a todos comprender lo que está pasando, el todo y no la partecita que nos corresponde a cada uno, y en aprender a brindarnos ese apoyo sin importar las jerarquías. Es decir, que desde el especialista más alto hasta la auxiliar de enfermería, todos tengamos esa actitud de que si el otro necesita un apoyo de mí, yo se lo pueda brindar. En este espacio, y dado el tiempo, como ustedes se han dado cuenta, no alcanzo a profundizar en esto, pero vamos a tener una segunda charla en donde la idea es ampliar en cada una de las estrategias de comunicación, de liderazgo, de conciencia situacional y de apoyo que podríamos aplicar en los escenarios específicos del COVID y cómo podríamos estructurar algunos protocolos que nos ayudaran a manejar las situaciones más difíciles y complejas que se nos van a presentar. Por ejemplo, ¿cuándo, dónde y cómo? Digamos, en las unidades de cuidados intensivos, de las cosas que van a ser complejas de manejar son los momentos de intubación y las decisiones de hacer decúbito prono. Entonces, tener claro quién va a liderar, cuáles son los pasos críticos que debemos realizar, quiénes y qué roles van a ejecutar en esos pasos críticos, cuál es la comunicación importante que debe darse, quién la debe dar y cuáles son los puntos críticos de comunicación en estos ejercicios y los apoyos necesarios. Si lo tenemos claro como un protocolo breve, nos va a ayudar a funcionar de una forma más fluida. Es decir, nos evita el caos que se puede presentar en un momento dado en el que todo el mundo está con roles que no tiene claro, cuando la comunicación se da de forma errática y cuando nos funcionamos, digamos, de forma coordinada como un equipo. Este tipo de entrenamientos se basa en entrenamientos de CRM, es decir, de Crew Resource Management, tal cual como se entrenan las tripulaciones de vuelo, entrenamientos que ayudaron a mejorar enormemente la seguridad en los vuelos, en las industrias digamos, de altos riesgos de seguridad, como las de energía nuclear, los trenes superveloces y demás. El área de la salud está ahora aprendiendo a hacer esto y estamos, digamos, haciendo investigaciones. Esto es lo que yo estoy investigando en mi doctorado, cómo entrenar este tipo de habilidades y cómo al entrenarlas reducimos el estrés que se siente en el ejercicio de nuestra actividad y por ende mejoramos el bienestar y por ende mejoramos la seguridad de los pacientes también. Para otras cosas de comunicación que también son interesantes de ver y que son estrategias que ya hay, esta página que ustedes ven aquí tiene una caja de herramientas para el personal de salud para ayudarlos en algunas estrategias de comunicación. Por ejemplo, en la admisión. De hecho, miren estas ilustraciones tan bonitas que han creado como caja de herramientas para que, dependiendo de lo que las personas nos están manifestando, yo tenga como algunos esquemas de comunicación y algunas respuestas claves ya que dar que me permitan dejar de pensar en eso. Entre más yo tengo que pensar a cada persona que le respondo, que le digo, más desgaste voy a sentir. Entonces, miren, hay algunas cajas de herramientas para la admisión, para el triage, para incluso, miren esta que es una de las situaciones más complejas que vamos a vivir y es cuando tenemos que llamar al familiar para que se despida del paciente que va a fallecer, porque muchas de las despedidas que están ocurriendo ocurren vía telefónica. Entonces es esa caja de herramientas de cómo como personal de salud puedo hacer ese proceso sin sufrir un gran desgaste emocional yo también. Y hay unas traducciones que no están tan bonitas como esas, pero que también pueden encontrar en esa página y que se han desarrollado específicamente para el COVID de acuerdo a las experiencias de los países que ya llevan, digamos, más semanas atendiendo pacientes con respecto de Colombia, y que también me dicen, por ejemplo, en el screening, si una persona me pregunta, Mari, ¿por qué no nos hacen pruebas a todos? Entonces tenemos unas respuestas estándar. Es decir, estas respuestas estándar lo que nos ayudan es a ya tener estandarizadas algunas claves de respuesta que nos ayudan a sortear situaciones difíciles de forma más sencilla. En el triage, digamos, cuando no hay recursos, ¿no? ¿Por qué a mi abuela de 90 años no la ingresan a la UCI? Yo no debería estar en la unidad de cuidados intensivos cuando se nos pone bravo el familiar. Entonces ya nos han brindado, o digamos que ya se han estado estudiando qué tipo de respuestas generan una respuesta mejor de las familias y de los pacientes.
Les muestro esto porque para que veamos que ahora el programa de Team Steps ha sido tomado ahora por la American Hospital Association y de hecho crearon un training especial para esta etapa de COVID que básicamente se enfocó en la resiliencia a través del trabajo en equipo y que buscando ampliar o mejorar la resiliencia del personal de salud, están aplicando esta estrategia sencilla de 3 cosas buenas que propuso Seligman y que básicamente se podrían hacer en el momento del defussing, o sea, al final de la jornada, en donde nos digamos, bueno, no solo hablemos de lo que salió mal, que salió bien también, a quién salvamos hoy y cuál fue mi rol cuando lo hicimos y a raíz de eso cuál es la emoción positiva que también me quedó. Eso es buenísimo hacerlo al final. ¿Por qué? Porque ya no nos quedamos con la sensación negativa como cierre, sino que logramos dejar una sensación positiva al final de la jornada, con que el personal de salud se me vaya con esa sensación positiva a la casa y que quede más listo para descansar y más listo para poder continuar al siguiente día.